Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 14 del curso de cálculo. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la derivada de una multiplicación, la derivada de una división y presentaremos de forma introductoria la regla de la cadena. Vamos a hacer referencia a la siguiente presentación. Una regla importante que no está directamente relacionada ni con la derivada de una multiplicación ni con la división, que es el tema de hoy, pero es una regla bien importante, es la derivada de la función exponencial natural. ¿Qué es la función exponencial natural? Bueno, toda función exponencial se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una base y un exponente, pero el exponente es la variable. En lugar de nosotros decir, por ejemplo, x elevado al cuadrado, x elevado a la 2, diríamos, por ejemplo, 2 elevado a la x, 3 elevado a la x. Es decir, distinto a los polinomios donde la x es la base y un número es el exponente, en una función exponencial el exponente es la variable. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la base de este tipo particular de función exponencial? La base es un número que se conoce como e. Ese número e es un número aproximadamente igual a 2.71828. Así que si fuéramos a trazarlo en una gráfica, e está cerca de 2.7. Bien, así que vean e como un número, no como una variable. Y cuando hablemos de la derivada de e a la x, va a ser igual a e a la x. Noten esa particularidad. No hemos visto una función cuya derivada sea ella misma, excepto ahora por primera vez. La derivada de e a la x es igual a e a la x. ¿Alguna duda aquí? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué preguntas nos pueden formular que vincule la función exponencial natural si sabemos que su derivada es ella misma? Bueno, pues veremos ejercicios donde necesitamos determinar la derivada de diferentes componentes de una función y entre ellos necesitamos conocer la derivada de la función exponencial natural. Así que por el momento recuerden, la derivada de e a la x es igual a e a la x, donde e es un número aproximadamente igual a 2.71828. Bien. Ahora presentamos la regla de la derivada de la multiplicación. Vamos a leerla en palabras y dice así. La regla de la derivada de la multiplicación consiste en lo siguiente. La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más, es decir, suma, la segunda función multiplicado por la derivada de la primera. Bien, traten de memorizar esta oración. La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Así que si lo vemos en fórmula, la derivada respecto a x de la multiplicación de dos funciones donde la primera es f y la segunda es g es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Alguna duda aquí? Necesitamos recordar esta regla para cuando nos muestren dos funciones multiplicadas y determinar su derivada, podríamos resolverla utilizando esta regla. Bien. Nuevamente, la derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Bien. De modo tal que cuando veamos un ejercicio como este que nos muestran aquí, podríamos contestarlo. Así que, ¿qué tal si realizamos este ejercicio en la pizarra?
aquí hay otro ejercicio, así que vamos a realizar estos dos ejercicios, ¿bien? Así que vamos a determinar la derivada respecto a x de 1 más 2x cuadrado multiplicado por x menos x cuadrado, ¿bien? Así que tenemos uno de los ejercicios. Determinemos la derivada, sea f de x igual a paréntesis 1 más 2x cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado por x menos x cuadrado, ¿bien? Así que cuando tengo una multiplicación, podemos verlo como que el primer grupo se comporta como una función y el segundo grupo se comporta como una función. Es decir, ambos factores los podríamos llamar f de x y g de x y poder entonces aplicar la fórmula de esa manera. Sin embargo, basta con saber que estamos ante la derivada de una multiplicación. Da igual si le decimos que esto es una pequeña función y esta es otra pequeña función y que multiplicados dan igual a una gran función. Bien, ya eso es cuestión de semántica. Lo que yo veo es un factor y otro factor. ¿Qué dice la regla? La derivada respecto a x es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Estamos ante la derivada de una multiplicación y para realizar esta derivada hacemos lo siguiente. La derivada de esta multiplicación es el primer término, 1 más 2x cuadrado, por la derivada del segundo, 1 menos 2x, más el segundo por la derivada del primero, 0 más 4x. 4x. Bien. Profesor, yo me di de cuenta, pero pensé que los estaba anulando. Pues si no lo hago de la forma alterna, me parecía, o sea, me pareció bastante interesante que hubiera una diferencia de cuadrado, pero en realidad este exponente no lo había visto al inicio, ¿bien? Fue un problema óptico, ¿ok? Bien, ahora sí, este término, repasando, estamos ante el primero por la derivada del segundo, 1 menos 2x es la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, 0 más, no va nada, 4x. Ahora sí. Bien. En este momento tenemos que realizar la ley distributiva en dos ocasiones, así que 1 por 1, 1. Vamos a utilizar mejor el espacio. Esto es igual a 1. 1 por menos 2x menos 2x. 2x cuadrado por 1 más 2x cuadrado menos 2x cuadrado por 2x menos 4x a la 3. ¿Ok? Así que de esa multiplicación salieron 4 términos. Más este par de paréntesis tiene como propósito identificar la mitad del ejercicio, pero aritméticamente no va a tener ninguna repercusión. Vamos a ver la otra mitad. 4x por x, 4x a la 2.
menos 4x por x a la 2, 4x a la 3. Bien. Y si vemos, antes de este paréntesis lo que hay es una suma, los signos como están, las operaciones matemáticas de suma o resta que hay ahí no se afectan. Podemos trabajar como si no hubiera ningún paréntesis. Bien. Así que simplemente podemos salir de los paréntesis. Voy a escribir un paso más sin los paréntesis. 1 menos 2x más 2x cuadrado. Esto es equivalente a haber borrado los paréntesis. Menos 4x a la 3 más 4x a la 2 menos 4x a la 3. ¿Bien? Así que no hay necesidad ya de utilizar paréntesis porque de haber habido una resta, cosa que no ocurre en la derivada de una multiplicación, todo esto hubiese cambiado de signo. Esto habría sido un negativo y esto habría sido una suma. Bien, ahora veamos cuáles son términos semejantes. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo sé que cada uno de ellos es término? Porque entre medio de dos términos tiene que haber una suma o resta. Hay una suma, estos dos son términos. Aquí hay una resta, estos dos son términos. Aquí hay una suma, aquí hay dos términos. Aquí hay una resta, ¿bien? Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos porque hay 1, 2, 3, 4, 5 operaciones de suma o resta. Bien, el primer término es un 1, es un número constante. ¿Existe algún otro término que consista únicamente de un número? La respuesta es no, todos tienen al menos una variable x. Así que este 1 no tiene término semejante. Vean este 2x. Para que haya un término semejante a 2x, tiene que ser otro término que tenga x con exponente 1. Aquí no hay x con exponente 1, x con exponente 1. Profesor. ¿Perdón? El 4 a la x, a la 3. Pero que tenga exponente 1. Como este tiene exponente 1. Este tiene exponente 1. ¿Hay otra x que tenga exponente 1? No, pero yo me refiero a estos dos que son iguales. Ah, sí, vamos para ahí. Ya se me adelantó, claro que sí. Que tenga exponente 2, x con exponente 2. Vemos aquí y acá también, ¿cierto? Este y este tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿cierto? Así que yo los voy a identificar. Usted podría hacer eso mismo que hago yo. O le podría pasar una línea con un color igual a este otro, el mismo color, para que sepa que son términos semejantes. Y note que este x a la 3 con este otro x a la 3 también son semejantes, pero entre ellos nada más. Así que yo voy a hacer una línea mirando hacia abajo, una línea cóncava hacia abajo, para identificar que estos dos son semejantes entre sí, mientras estos otros eran semejantes entre sí. Y eso me va a reducir bastante el tamaño de esta expresión. Esto es igual a, tengo un 1, menos 2x. Veamos 2x a la 2 y 4x a la 2. ¿Cuánto es 2x a la 2 más 4x a la 2? ¿Qué hago ahí? Son términos semejantes, los sumo. ¿Cuánto me da 2x a la 2 más 4x a la 2? ¿Cuánto me da? Quitemos la palabra x a la 2. Y vamos a decir... Bueno, si es suma son 6. 6x a la 2. El x a la 2 no se afecta, ¿verdad? Si en lugar de x a la 2 yo le dijera lápices, quita la palabra x a la 2 y digo lápices, ¿cuántos son 2 lápices más 4 lápices? Usted me diría 6 lápices. Pero como lo que tenemos son 2x a la 2 y 4x a la 2, pues ahora tenemos 6x a la 2. ¿Bien? Más 6x a la 2. Y con los 4x a la 3, tengan mucho cuidado ahora. Porque cuando hay restas pensamos rápido en cancelar todo. Aquí dice negativo 4x a la 3 y aquí dice menos 4x a la 3. ¿Qué se hace ahí? Se suman. Se suman
y se deja el signo negativo. Estamos sumando signos iguales, ¿verdad? Así que si usted va desde 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y vuelve a restar 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Así que esto es igual menos 4x a la 3, menos 4x a la 3, menos 8x a la 3. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejercicio? Muy bien, cuando me dijeron los términos semejantes, esa es la parte más importante aquí, por la cantidad de conceptos de álgebra que necesitamos. ¿Ok? Ok. Bien. Anoten esa contestación. Bien. Por eso fue que tuve que hacerlo de una forma alterna, porque sentía que había algo que no estaba correcto y fue ese exponente 2 que lo bajé simplemente como 1 más 2x. Así que qué bueno que me di cuenta. Si no, pues tenía que haber eliminado eso y haber hecho nuevamente este ejercicio desde cero. ¿Verdad? En otra clase, sí. Así que tenemos la respuesta. Bien. ¿Anotaron esto? Sí, profesor. Bien. Pues quisiera hacerlo de la forma alterna como habríamos hecho este ejercicio si no conociéramos el teorema de la derivada de una multiplicación. Así que, ¿qué tal si en lugar de aplicar el teorema hubiésemos multiplicado directamente? ¿Ok? Bien, así que esto es igual a la derivada respecto a x de 1 por x menos 1 por x cuadrado menos x cuadrado. 2x cuadrado por x más 2x a la 3 menos 2x cuadrado por x cuadrado menos 2x a la 4. Y ahora sí podemos determinar la derivada. Esto es igual a la derivada de x es 1 menos la derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2 menos la derivada de 2x a la 4. La derivada es 8x a la 3. Bien. Anotemos eso. Profesor, eso más o menos es lo que nos enseñó la semana pasada. Sí, todo lo que yo he enseñado va a tener que utilizarse como parte del procedimiento de futuros ejercicios. Por ejemplo, aprendemos a hacer la derivada, pero en el teorema de la derivada de una multiplicación necesitamos tomar la derivada en más de un punto, en más de una ocasión, en más de un punto del ejercicio, en más de un paso, para poder llegar a la respuesta. ¿Bien? Usted va a ver ejercicios donde, de acuerdo a la naturaleza de cuán complejo sea o cuán simple sea, multiplicar directamente los factores previo a determinar la derivada va a darte la respuesta más rápido, pero en otros ejercicios
aplicar el teorema va a darte la respuesta mucho más rápido. Así que todo va a depender del tipo de ejercicio. Este ejercicio en particular, al consistir de términos y formar un polinomio, pudimos determinar primero el polinomio, porque esa expresión que está encerrada en el paréntesis es un polinomio solamente que no está en orden. Y a ese polinomio se le pudo buscar la derivada y simplemente en 2 pasos se resolvió este ejercicio. ¿Alguna duda aquí? Bien. Vamos a ver el próximo. Determinemos la derivada respecto a x de x multiplicado por e a la x. A diferencia del ejercicio anterior, este no se puede simplificar de otra forma para luego determinar la derivada, sino que aquí necesitamos la regla de la derivada de una multiplicación para poder contestarlo. No tenemos una forma alterna. ¿Ok? ¿Cuáles son los 2 factores? El primero es x y el segundo es e elevado a la x. Recuerden que e elevado a la x es una función exponencial. Se le conoce como función exponencial natural. Y e es un número que está entre 2 y 3, aproximadamente 2.7. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la derivada de x por e a la x? Es el primero multiplicado por la derivada del segundo, y tengo que recordar cuál es la derivada de e a la x. Como dijimos anteriormente, la derivada de e a la x es e a la x. Su derivada es el mismo. Así que el primero por la derivada del segundo es x por e a la x más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? 1. ¿Ok? El primero por la derivada del segundo, lo que pasa es que la derivada del segundo es el mismo, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1. Bien. Así que esto es x e a la x más e a la x. El ejercicio se puede dejar de esa forma, se puede dejar expresado así, o también se puede expresar como sacar factor común y decir que esto es e a la x multiplicado por x más 1. Es otra forma de decirlo. Bien. Esta forma está muy bien, pero también es mucho mejor presentarla aquí. Pero aquí no debo ser tan riguroso porque no hay un consenso en los solucionarios de si dar la respuesta factorizada o dar la expandida. Aquí está factorizada, aquí está expandida. Así que ahí, aunque le puse un recuadro al de abajo, no hay ningún problema con que lo terminen aquí. ¿Ok? Aquí no hay un consenso de dónde está más simplificado. Bien, no hay un consenso. Muchos solucionarios sugieren que si el ejercicio puede expresarse como una pequeña factorización, se haga, pero no lo he visto como un consenso. Bien, ¿alguna duda aquí? Bien, vamos a hacer otro. Determina la derivada respecto a x de 2x más 1 por e a la x más 2.
la derivada respecto a x de 2x más 1 por e a la x más 2. Bien, vamos a aplicar el teorema. Esto es igual al primero, 2x más 1 por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de este más la de este. La derivada de este es e a la x. Y la derivada de 2 es 0. Así que lo dejamos como e a la x. El primero por la derivada del segundo. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de 2 es 0. Así que la derivada de todo lo que está aquí es e a la x. Más el segundo, e a la x más 2 por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? Dos. Este pasa a ser 0. La derivada de este paréntesis es 2. ¿Alguna duda aquí? Así que continuamos la parte algebraica. Bien. Así que tenemos 2x por e a la x. Profesor, Sí. Discúlpame. El último 2, ¿de dónde es? De la derivada del primero. Este 2, este grupo es el segundo, este par de paréntesis es el segundo, por la derivada del primero. La derivada de 2x es 2, la derivada de 1 es 0, así que la derivada de todo esto es 2. Ok. Excelente pregunta. Muy bien. Así que tenemos el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos 2x por e a la x, decimos 2x e a la x. 1 por e a la x más e a la x. Más e. 2 por e a la x, 2e a la x. ¿Cierto? Y 2 por 2, 4, más 4. Ahí hemos hecho la expansión. 2x por e a la x, 2x e a la x. 1 por e a la x más e a la x. El segundo grupo, más e a la x por 2, 2 veces e a la x, más 2 por 2, 4. ¿Alguna duda? ¿Bien? No, profesor. Muy bien. Aquí, si pueden ver, si lo logran ver, aquí hay un e a la x y aquí hay 2 e a la x. ¿Bien? ¿Cuánto e a la x hay en total entonces? Aquí hay un e a la x y aquí hay 2 e a la x. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un e a la x y aquí hay 2 e a la x. ¿Cuánto e a la x tengo al final? Si aquí tengo 1, tengo 3 e a la x. ¿Bien? Así que esto es igual a 2x e a la x más 3 e a la x más 4. ¿Ok? Lo podemos dejar así expresado. Lo podemos dejar así expresado o sacando factor común. Sacamos factor común e a la x y decimos e a la x multiplicado por, ¿qué le falta a e a la x para hacer el primer término? Un 2x. Más, ¿qué le hace falta a e a la x para hacer 3e a la x más 3? Cerramos el paréntesis, más 4.
Bien, así que esta es mucho más aceptada, pero está muy bien hasta aquí. Aquí ya usted demostró que pudo realizar los pasos algebraicos y sobre todo que pudo hacer una buena aplicación del teorema de la derivada de una multiplicación. ¿Alguna duda? ¿Dónde usted terminaría el ejercicio? En cualquiera de los últimos dos pasos. ¿Ok? Bien, muy buen ejercicio. Hagamos derivada respecto a x de e a la x por x cuadrado más x. Determinemos la derivada. Bien. La derivada respecto a x de esta multiplicación, este es el primero y este es el segundo, es igual al primero, e a la x, multiplicado por la derivada del segundo, 2x más 1. El primero por la derivada del segundo, ¿se dan cuenta? La derivada del segundo, 2x más 1, ¿sí? Más el segundo, x cuadrado más x, por la derivada del primero, e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Aplicamos la ley distributiva. E a la x por 2x, 2x, e a la x. E a la x por 1 más e a la x. X cuadrado por e a la x más x cuadrado e a la x más x por e a la x, x por e a la x. Verifiquen. E a la x por 2x, 2x e a la x, más e a la x por 1, e a la x, más x cuadrado por e a la x, x cuadrado e a la x, más x multiplicado por e a la x, x e a la x. Bien. Vamos a ver si vemos términos semejantes. Todos tienen e a la x. El problema es que algunos tienen x, otros tienen x cuadrado, otros no tienen nada. Si notan, este es 2x e a la x y aquí hay un x e a la x. Mira, aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Se dan cuenta que son términos semejantes? Ambos son x por e a la x. X por e a la x. X por e a la x. Solamente que allá hay 1 y por aquí hay 2. Así que en total tengo 3. Tengo 3x e a la x. Nota aquí, este e a la x no es un término semejante porque no tengo variable x al lado. Este tiene variable, pero es x al cuadrado. Bien. Más e a la x más x cuadrado e a la x.
Bien. Así que al sumar el primer término y el último, que son semejantes, obtenemos 2xe a la x más xe a la x es igual a 3x a la x. Los términos que no fueron semejantes fueron más e a la x más x cuadrado a la x. Y podemos simplificarlo diciendo e a la x multiplicado por 3x más 1 más x cuadrado e a la x por 3x, 3x e a la x, más 1 e a la x por 1 e a la x, más e a la x por x cuadrado e a la x. Pero todavía hay algo más que se puede hacer. Nota que esto es un x cuadrado, esto es un x a la 1 y esto es un constante. O sea, sería mucho más elegante decir que esto es igual a e a la x multiplicado por primero x cuadrado más 3x más 1. Y ahí está mucho más aceptable. ¿Por qué motivo es más aceptable? Primero, porque sacamos factor común e a la x. Y segundo, porque eso que acompaña al e a la x fue un trinomio cuadrático que se ordenó. El término al cuadrado al comienzo, luego el lineal y luego el constante. ¿Alguna duda aquí? Bien. Obligado hay que hacer ese último paso. No, no. Este último paso es un arreglo del factor común. Cualquiera de estos pasos, si usted me lo deja aquí, lo tiene bien, ¿ok? Si usted lo deja aquí, lo tiene bien. Excelente. Si aquí no lo puedo permitir, o podría haber puntos parciales porque tendría que estar seguro que ustedes tenían que ver que este y este son términos semejantes. ¿Por qué? Tienen la misma variable con los mismos exponentes. Todo tiene e a la x. Así que el que tenga o no tenga e a la x no es un problema porque todos tienen e a la x. Así que voy a mirar qué cosa acompaña a e a la x. Aquí hay una x y aquí hay un 2x, o sea que son términos semejantes. Mientras que aquí hay un x cuadrado y aquí lo que lo está acompañando es un 1, un e a la x. Bien, así que si lo llega hasta aquí, hasta este valor, hasta este fue en mi caso el último, este sería el penúltimo, el antepenúltimo está aceptado. ¿Ok? Porque por experiencia, y lo digo porque no hay un consenso, cuando yo analizo los solucionarios, o sea, la respuesta que los libros de cálculo quieren ofrecer, trato de mirar un patrón y no hay un patrón. Hay una tendencia a que cuando trabajamos con ejercicios que involucran e a la x, el resultado suele emplear sacar e a la x factor común para hacer la expresión un poco más visible, más factorizada. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Traten de hacer este por su cuenta utilizando la regla del teorema de la derivada de una multiplicación. Determine la derivada de esta expresión.
Bien, ¿cómo lo comenzamos? La derivada de esta multiplicación es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. El primero es x a la 3 más 1 por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? 2x más 0, 2x. ¿Ok? Más el segundo, x cuadrado más 1 por la derivada del primero, 3x cuadrado más 0, 3x cuadrado. Y aquí hemos aplicado el teorema. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. El primero por la derivada del segundo es x a la 3 más 1 por 2x. Más el segundo por la derivada del primero es x cuadrado más 1 por 3x cuadrado. Ahora utilizamos la ley distributiva y seguimos simplificando utilizando conceptos de álgebra. Profesor, Sí, cuando pidió que lo hiciéramos, pues yo pensé, como aquí ves que es en el primer encabezado, en la segunda es 2x, pero acá es x a la cuadrada, cuadrado. Pero entonces la del lado es x a la 3. Pues ahí pensé que era 3x. 3x a la 2 porque le resta 1 al exponente. Así que cuando le resta 1 al 3, es 2. La deriva... En la primera, acá, en el primer paréntesis. Que bajó Okay. lo mismo que tenía abajo, y ahí yo pensé que era entonces, o era esa, o era 3x. No, porque el teorema empieza el primero, y cuando digo el primero es exactamente igual sin hacerle cambio. El primero sin hacerle cambio por la derivada del segundo, que es 2x, más el segundo sin hacerle ningún cambio, x cuadrado más 1, por la derivada del primero, que es 3x cuadrado más 0, 3x cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias, sí. ¿Te entendió? Sí, sí, gracias. Muy bien, buena pregunta. Bien, entonces aplicamos la ley distributiva y decimos lo siguiente. X a la 3 por 2x es 2x a la 4 más 1 por 2x más 2x. No hay problema aquí, ¿verdad? 2x por x a la 3, 2x a la 4. 2x por 1, 2x. Más x a la 2 por 3x a la 2 es 3x a la 4. Más 1 por 3x a la 2, 3x a la 2. ¿Alguna duda con la manera en que apliqué la ley distributiva? 2x por x a la 3, 2x a la 4. Más 1 por 2x. Diga. No, profesor, que no hay duda, gracias. Excelente. ¿Hay algún término semejante? Dos x a la 4 y 3x a la 4. Excelente. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuántos 5x son? a la 4. ¿Perdón? 5x a la 4. Correcto. 5x a la 4. Aquí tengo un 2x y aquí tengo un 3x a la 2. Generalmente se escriben en orden descendente los exponentes. Más 3x a la 2 más 2x. No es penalizable. Pero la forma más simple, la forma simplificada es, si hay un polinomio, ponerlo de forma ordenada, con los exponentes en orden descendiente. ¿Bien? Bien, ¿estamos listos para la división? Noten que la derivada de una suma es la suma de las derivadas individuales. La derivada de una resta
es la resta de las derivadas individuales. Pero la derivada de una multiplicación no es la multiplicación de las derivadas. Es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y usted va a repetir eso las veces que sea necesario para que lo fije en su memoria. Si ven en matemática, todo es razonamiento, todo es lógica, pero tenemos que partir de algo que hay que memorizar. ¿Sí? Una vez memorizamos la regla, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, entonces usted cada vez que ve una multiplicación, dice, bueno, si hay que buscar la derivada, es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bien, ahora vamos para la derivada de una división. Digo ese. Déjame anotar eso ahora. Así que realizamos ejercicios como este, realizamos varios ejercicios de esta forma y pues con eso practicamos la derivada de una multiplicación. Recuerden, la derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Pero quiero que cuando vean esta fórmula traten de decir con sus propias palabras, tal y como aparece aquí, mientras leen esto que aparece acá. La derivada de una multiplicación es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Por otra parte, veamos la regla de la derivada de una división, que lee así. El denominador por la derivada del numerador menos, aquí hay una resta, el numerador por la derivada del denominador, coma, todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Ok? Así que la derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Y observando la fórmula, la derivada de una fracción o de una división es igual al... Noten que el denominador aquí está en términos de g de x y el numerador en términos de f de x. Así que cada vez que digamos denominador, vamos a ver un g de x. Cada vez que digamos numerador, vamos a ver un f de x. La derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Ahora, yo personalmente entiendo que las palabras numerador y denominador son muy largas y prefiero utilizar el de arriba y el de abajo. Utilizar esas palabras. Así que cuando tengo la derivada de una división, tengo el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo dividido entre el cuadrado del de abajo. ¿Ok? Así que, si bien es cierto, denominador por derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador, en la práctica puedo utilizar las palabras arriba y abajo para simplificar. La derivada de una fracción es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. ¿Se entiende? Así que, ¿qué tal si realizamos ejercicios? Por ejemplo, nos muestran esta función. Y es igual a x cuadrado más x menos 2 dividido entre x a la 3 más 6. Y también tenemos una función que se llama f de x es igual a 1 menos x dividido entre 2 más x.
¿Qué tal si realizamos ejercicios como estos dos y algunos adicionales? Así que determinemos la derivada respecto a x de x cuadrado más x menos 2 dividido entre x a la 3 más 6. Bien, la función es x cuadrado más x menos 2 dividido entre x a la 3 más 6. Vamos a ver. La derivada de una división es igual al de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? El de abajo, x a la 3 más 6, por la derivada del de arriba, 2x más 1, menos, a diferencia de la multiplicación donde hay un más, aquí hay un menos el de arriba, x a la 2 más x menos 2, por la derivada del de abajo, 3x cuadrado, dividido entre x a la 3 más 6 al cuadrado. ¿Ok? El de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo, x a la 3 más 6 por la derivada del de arriba, 2x más 1. ¿Alguna duda hasta aquí? Denominador por la derivada del numerador. Menos el de arriba, x a la 2 más x menos 2 por la derivada del de abajo, 3x cuadrado. Numerador por derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado. Continuamos. Esto es igual x a la 3 por 2x es 2x a la 4. X a la 3 por 1 es x a la 3. 6 por 2x es 12x más 6 por 1 más 6. 1, 2, 3, 4 términos producto de la multiplicación de dos factores de dos términos cada uno. Menos. Aquí no es imprescindible el uso de paréntesis, pero dada esta resta, a partir de ella sí tengo que usar paréntesis. X cuadrado por 3x cuadrado es 3x a la 4. X por 3x cuadrado más 3x a la 3. Menos 2 por 3x cuadrado menos 6x cuadrado. Todo dividido entre x a la 3 más 6 al cuadrado. Vayan anotando eso. ¿Lo anotaron?
Sí, profesor. Bien. Sí. Así que voy a borrar esta parte, estos dos pasos. Bien. Antes de borrar este paso, ¿qué tal si lo reescribo, pero cambiando los signos? Así que el próximo paso sería 2x a la 4, ¿bien? Más x a la 3, ¿bien? Más 12x más 6 menos 3x cuadrado. Cambiamos el signo, la suma pasa a resta, menos, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. El primero es 3x a la 4. Bien, aquí tenemos un 3x a la 4. Bien, verifiquen que aquí tengamos un 3x a la 4, ¿ok? Porque fue la multiplicación de x cuadrado por 3x cuadrado. Así que es menos 3x a la 4 menos 3x a la 3 más 6x a la 2. Todo dividido entre x a la 3 más 6 al cuadrado. ¿Ok? Veamos los términos semejantes. Tenemos un 2x a la 4 y un menos 3x a la 4. Eso me da negativo x a la 4. No tengo más x a la 4. X a la 3 menos 3x a la 3. Así que tengo un x a la 3 menos 3x a la 3. Tengo negativo 2, o sea, menos 2 menos 2x a la 3. No veo, tengo término x a la 3. El único que tengo x a la 2 es aquí, más 6x a la 2. En cuanto a x a la 1, solamente tengo el 12x más 6, el único número constante. Bien, así que el único término semejante fueron 2x a la 4 con 3x a la 4. Todo eso va dividido entre x a la 3 más 6 elevado al cuadrado. Bien. El ejercicio se puede dejar así o sacar el negativo afuera y cambiarle el signo a todo, ¿ok? Así que eso lo puedo hacer como el último paso. Anoten eso. Y ese sería el último paso. Así que nuestro último paso sería decir negativo, este negativo, colocarlo a la misma altura de la barra de la fracción. Este x a la 4 ahora va a pasar a ser positivo. Este menos ahora va a pasar a ser una suma más 2x a la 3. Esta suma va a pasar a ser una resta
menos 6x a la 2. Esta suma pasa a una resta, menos 12x. Y esta suma pasa a una resta, menos 6. Todo dividido entre x a la 3 más 6 al cuadrado. Y ahí definitivamente está en su forma más simple. ¿Qué criterio utilizan? Que cuando estemos ante una fracción, el primer término, si hay un polinomio, el término líder no sea negativo, sino que se ponga el negativo a la misma altura de la fracción y se cambien todas las operaciones matemáticas entre suma y resta para que el ejercicio esté de forma simplificada, ¿ok? Así que ese definitivamente es el resultado. El próximo ejercicio es el siguiente. Determinemos la derivada respecto a x de 1 menos x dividido entre 1 más x. Bien, entre, el ejercicio dice 2 más x. Determinemos la derivada. Comienzo. El próximo ejercicio dice, determina la derivada respecto a x de la función 1 menos x dividido entre 2 más x. ¿Ok? Y esto es igual a el de abajo por la derivada del de arriba, 0 menos 1, negativo 1, menos el de arriba, 1 menos x, por la derivada del de abajo, la derivada es 0 más 1, la derivada es 1, dividido entre el cuadrado del denominador, 2 más x al cuadrado. Esto es igual a 2 por menos 1 menos 2, x por menos 1 menos x, menos, vamos a colocar un par de paréntesis para marcar el primer grupo, no es necesario, solamente para identificarlo, menos el segundo grupo, 1 por 1 menos x, 1 menos x. Y lo vamos a dividir entre 2 más x al cuadrado. Bien. Podemos continuar aquí al lado y decir que esto es igual a menos 2 menos x menos 1 menos x más x dividido entre 2 más x al cuadrado. ¿Ok? Bien, menos 2 menos x menos 1 más x entre 2 más x al cuadrado. Bien. Creo que podemos terminarlo aquí y no necesitamos borrar nada. ¿Quiénes son los términos semejantes? El menos 2 y el menos 1. Podemos continuar aquí. El menos 2 menos 1 pasa a ser un menos 3. Y el menos x más x dan 0. Menos x más x es lo mismo que x menos x da 0. Por lo tanto, tenemos menos 3 dividido entre 2 más x a la 2. Bien. Claro está.
mucho más resumido, mucho más simplificado, si el menos se lo colocamos a la barra de la fracción. De esa forma está mucho más simplificado. Bien. ¿Alguna duda aquí? No. Bien. Bien, vamos a ver estas derivadas. Les voy a dar la función y ustedes van a buscar la derivada como tarea. La primera función lee x más 1 entre x menos 2. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, f de x es igual e a la x dividido entre x más 1. El tercero, f de x es igual a e a la x por x cuadrado más 3. Y el 4, f de x es igual a x a la 5 más 1 por x cuadrado más 1. Bien. De modo tal que tienen dos derivadas de división y dos derivadas de multiplicación. Bien. Anoten esos 4 para que lo practiquen y traigan sus dudas y hasta donde hayan llegado en la próxima clase. Bien. Anoten eso. Bien. ¿Alguna duda aquí? Así que explicamos tres cosas importantes. Determinamos la derivada de la función exponencial natural. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Explicamos el teorema de la derivada de una multiplicación. La derivada de la multiplicación de dos factores es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y explicamos el teorema de la derivada de una división, donde la derivada consiste en el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el cuadrado del denominador. Así que trabajen esos 4 ejercicios y me traen las respuestas con las dudas que surjan en la próxima clase. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, el número 3 dice x a la 2 más 3. Correcto. E a la x multiplicado por x a la 2 más 3. Ok. Los puedo leer. F de x es igual a x más 1 entre x menos 2. El segundo, f de x es igual a e a la x entre x más 1. El tercero, f de x es igual a e a la x multiplicado por x cuadrado más 3. Y el cuarto, f de x es igual a el primer par de paréntesis, x a la 5 más 1. El segundo par de paréntesis, x a la 2 más 1. ¿Bien? ¿Lo anotaron? Sí. Excelente. Pues gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde. Gracias, igual.